Hay personas que se levantan todos los días con una sensación difícil de explicar. Hacen lo correcto. Se esfuerzan. Aprenden. Intentan mejorar. Y aún así, algo no se mueve. Como si la vida estuviera respondiendo con retraso. Como si hubiera una fuerza silenciosa empujando en sentido contrario. No es falta de voluntad. No es pereza. No es ignorancia. Es más sutil que eso. Es una sensación interna de freno. Un cansancio que no se va durmiendo. Una tensión en el pecho que aparece justo cuando estás a punto de avanzar. Y tal vez, muy en el fondo, ya lo sabes, hay algo dentro de ti que no está alineado con lo que dices que deseas. Muchas personas viven este conflicto en silencio. Trabajan duro, se exigen, se comparan, se corrigen. Y cuando el resultado no llega, culpan a la falta de disciplina, al contexto, a la suerte, o a sí mismas. Pero casi nadie se detiene a mirar el lugar real desde donde nacen las decisiones. Casi nadie se pregunta si pensamiento, emoción y acción están realmente caminando juntos. Porque cuando no lo están, el cuerpo lo sabe antes que la mente. El cuerpo reacciona. El cuerpo se protege. El cuerpo frena. Y ahí comienza el autoboicot invisible. Existe un deseo oculto en muchas personas adultas, especialmente en quienes han cargado responsabilidades durante años. No es solo tener éxito. Es sentir coherencia. Sentir que lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen apuntan en la misma dirección. Que no hay una parte interna diciendo, sí, mientras otra grita, cuidado. Porque vivir dividido cansa. Cansa más que el esfuerzo. Cansa más que el fracaso. Cansa profundamente. Imagina por un momento que tu subconsciente es como un piloto automático. Uno que aprendió a volar en medio de tormentas. Aprendió a sobrevivir cuando había peligro, rechazo, carencia o incertidumbre. Ese piloto hizo su trabajo. Te protegió. Te mantuvo a salvo. Pero el problema aparece cuando el cielo empieza a despejarse y el piloto sigue reaccionando como si la tormenta aún estuviera ahí. El cuerpo sigue tenso. La respiración sigue corta. Las decisiones siguen defensivas. No porque algo esté mal ahora, sino porque antes fue peligroso confiar. Y el subconsciente no olvida eso fácilmente. Aquí aparece una idea clave que muchas veces se malinterpreta. No manifestamos lo que deseamos. Manifestamos lo que asumimos como verdadero a nivel emocional. Puedes decir que quieres avanzar, pero si en tu cuerpo el avance se siente como amenaza, el sistema va a frenar. No por maldad. No por sabotaje consciente. Sino porque el subconsciente responde a lo que cree que es real, no a lo que repites con palabras. La asunción interna siempre es más fuerte que la intención declarada. Existe también algo aún más profundo. Cuando no hay coherencia entre corazón y cerebro, el sistema completo entra en conflicto. Pensamientos que empujan, emociones que dudan, cuerpo que se resiste. Esa incoherencia genera señales confusas. Y las señales confusas no producen resultados claros. El sistema se autoboicotea porque no sabe hacia dónde ir. No hay una dirección estable. Hay ruido interno. Y el ruido cansa. El ruido desgasta. El ruido desconecta. Por eso es importante decir algo desde el inicio, con calma y con verdad. Esto no se trata de pensar positivo. No se trata de forzar optimismo. No se trata de repetir frases bonitas frente al espejo. Se trata de reentrenar memorias emocionales. De llevar conciencia a decisiones invisibles que se toman antes de que la mente participe. Decisiones que nacen en el cuerpo. En la emoción. En la historia no resuelta. Tal vez por eso, cada vez que intentas avanzar, aparece una excusa razonable. O una distracción pequeña. O un cansancio extraño. Nada grave. Nada evidente. Pero suficiente para postergar.
suficiente para frenar. Y luego viene la culpa. Y después la autoexigencia. Y el ciclo continúa. No porque seas débil, sino porque el sistema está intentando proteger una identidad que aprendió a sobrevivir de otra forma. Este espacio no es para juzgarte. Es para mirarte con honestidad y con respeto. Para reconocer que muchas de tus reacciones no son errores, sino adaptaciones antiguas. Y que hoy, tal vez, ya no las necesitas. Pero para soltarlas, primero hay que verlas. Sentirlas. Entenderlas. Porque lo que no se hace consciente, dirige desde las sombras. A lo largo de este camino vamos a explorar ese conflicto invisible. No con prisa. No con fórmulas mágicas. Sino con presencia. Con claridad. Con compasión. Para que puedas dejar de luchar contra ti y empezar, poco a poco, a caminar contigo. Porque cuando el cuerpo deja de defenderse del cambio, el cambio deja de doler. Y entonces, el movimiento vuelve a ser posible. Hay bloqueos que no gritan. No se presentan como miedo evidente ni como pánico. Son silenciosos. Se esconden en la rutina, en la normalidad, en la sensación de estar haciendo lo correcto. Se manifiestan como una disciplina constante que no genera paz. Como un esfuerzo que no trae alivio. Como una vida que avanza por fuera mientras por dentro algo permanece tenso, en guardia, atento a un peligro que ya no está, pero que el cuerpo sigue esperando. Muchas personas confunden firmeza con seguridad. Se acostumbran a sostener todo con control, con esfuerzo, con exigencia. Desde afuera parece fortaleza. Desde adentro, muchas veces, es supervivencia. El cuerpo aprende a funcionar así. Aprende a mantenerse alerta incluso cuando no hay amenaza real. Y cuando el éxito se aproxima, cuando una oportunidad aparece, cuando la expansión se vuelve posible, algo se contrae. No porque no se quiera avanzar, sino porque avanzar, en algún momento del pasado, significó perder algo importante. El cuerpo no distingue entre pasado y presente cuando la emoción no fue resuelta. Reacciona como si todo estuviera ocurriendo ahora. El sistema límbico, profundamente ligado a la supervivencia, no evalúa posibilidades futuras, evalúa riesgos aprendidos. Si el éxito estuvo asociado a rechazo, a exposición, a presión, a pérdida de vínculos o a responsabilidad excesiva, el cuerpo registra esa asociación. Y cada vez que algo similar se insinúa, activa frenos invisibles. No con violencia. Con sutileza. Esa sutileza es clave. No aparece como una gran negativa. Aparece como una duda razonable. Como una postergación lógica. Como una distracción mínima. Como una necesidad repentina de revisar algo más. Como un cansancio que no tiene causa médica clara. El sabotaje rara vez se presenta como sabotaje. Se presenta como prudencia. Como realismo. Como autocuidado mal entendido. La ansiedad silenciosa juega un papel central aquí. No es la ansiedad que paraliza de golpe. Es la que acelera por dentro. La que empuja a decidir rápido. La que no tolera el vacío ni la espera. Esa ansiedad reduce la capacidad de sostener una intención en el tiempo. Porque cuando todo se vive como urgente, nada se integra. El sistema se mueve, pero no avanza. Se agota antes de llegar. También aparecen microdistracciones. No grandes escapes. Pequeños desvíos. Revisar algo innecesario. Atender asuntos secundarios. Perder foco sin darse cuenta. Son movimientos casi imperceptibles, pero constantes. Como pequeñas corrientes que desvían el rumbo de un barco. Ninguna es grave por sí sola. Todas juntas impiden llegar. El cansancio sin causa aparente es otra señal frecuente. No es agotamiento físico. Es agotamiento emocional sostenido. Mantener una tensión interna constante consume energía.
Vivir en estado de alerta consume energía. Defenderse de un peligro que ya no existe consume energía. Y el cuerpo, cuando no puede más, pide pausa. Aunque la mente no entienda por qué. Aquí aparece una verdad que suele incomodar. Muchas personas creen que necesitan más disciplina, más fuerza, más empuje. Pero en realidad, lo que falta no es empuje. Es seguridad interna. El cuerpo necesita sentir que avanzar no es peligroso. Que no va a perder identidad, amor o estabilidad al hacerlo. Sin esa sensación, cualquier avance se vive como amenaza. El bloqueo no dirige desde la mente. Dirige desde el cuerpo. Desde sensaciones. Desde impulsos automáticos. Desde emociones antiguas que nunca fueron escuchadas del todo. Y mientras no se reconozca ese nivel, el intento de cambio se vuelve una lucha interna. Una parte empuja. Otra resiste. Y la persona queda en el medio, cansada de sí misma, sin entender por qué todo cuesta tanto. Este tipo de bloqueo no se resuelve con motivación. Se revela con presencia. Cuando se observa sin juicio, cuando se comprende su origen, algo comienza a aflojar. Porque el cuerpo no necesita ser forzado. Necesita ser escuchado. La resistencia no pide ser vencida. Pide ser entendida. Hay un momento, casi imperceptible, en el que la persona empieza a notar que su esfuerzo constante no viene acompañado de calma. Que su disciplina no trae confianza. Que su avance no se siente seguro. Ese momento es valioso. No porque duela, sino porque muestra la raíz del conflicto. El cuerpo sigue reaccionando como si el peligro fuera real. Y mientras esa reacción no se actualice, el sabotaje continuará operando en silencio. Reconocer este bloqueo no significa rendirse. Significa dejar de pelear contra uno mismo. Significa entender que el freno no es el enemigo. Es un mensaje. Y cuando el mensaje se escucha, el freno ya no necesita activarse con tanta fuerza. El movimiento, entonces, comienza a surgir desde otro lugar. Un lugar más honesto. Más integrado. Más humano. Durante mucho tiempo se instaló una idea seductora, simple y peligrosa al mismo tiempo. La idea de que manifestar es desear con fuerza. Pensar con claridad. Repetir frases correctas. Visualizar imágenes agradables. Y esperar. Esta visión redujo un proceso profundamente humano y complejo a un acto mental. Como si la mente, aislada del cuerpo y de la historia emocional, tuviera poder absoluto sobre la realidad. Muchas personas adoptaron esa creencia con esperanza. Y cuando no funcionó, el sentimiento que apareció no fue claridad, fue frustración. La manifestación no responde al deseo en abstracto. Responde al estado desde el cual ese deseo es emitido. Estado emocional. Estado fisiológico. Estado interno sostenido en el tiempo. El cuerpo no escucha palabras, responde a señales. Señales químicas, eléctricas, hormonales. Señales que indican si hay seguridad o amenaza, expansión o contracción. Cuando el deseo nace desde la carencia, el sistema no se orienta hacia la creación, sino hacia la búsqueda. Y buscar no es lo mismo que encarnar. Aquí aparece una dinámica poco observada. La expectativa constante de resultados rápidos activa circuitos de dopamina ligados a la anticipación. No al disfrute, no a la integración, sino a la espera. El cerebro aprende a necesitar. Necesitar validación, señales, pruebas externas. En ese estado, la atención está siempre en lo que falta. Y cuando la atención se instala en la falta, el cuerpo se organiza alrededor de ella. No como castigo, sino como coherencia biológica. La química interna importa más de lo que se suele admitir. Pensamientos cargados de urgencia generan un estado fisiológico de tensión. Ese estado no es compatible con la recepción. Es compatible con la defensa. El sistema interpreta que algo aún no está resuelto.
que todavía no es momento de relajarse, que hay que mantenerse alerta. Y desde ahí, cualquier intento de crear se ve interferido. Existe un factor silencioso que atraviesa todo este proceso: la memoria del pasado. No como recuerdo consciente, sino como rango de lo posible. El cuerpo aprende, a través de experiencias repetidas, que es seguro esperar de la vida. ¿Qué nivel de bienestar es tolerable? ¿Qué grado de éxito no pone en riesgo la identidad? Ese aprendizaje no se cuestiona. Se incorpora. Se vuelve norma interna. Y desde ahí se filtran oportunidades, decisiones y reacciones. Go aprendido, el sistema reacciona. No con violencia. Con ajustes sutiles. Dudas internas. Sensación de ir demasiado rápido. Pensamientos que invitan a volver a lo conocido. No porque lo conocido sea mejor, sino porque es familiar. El cuerpo prefiere lo familiar a lo incierto, incluso cuando lo incierto es potencialmente más favorable. Por eso muchas personas sienten que saben mucho, pero viven poco de lo que saben. Han leído, han escuchado, han comprendido conceptos. Pero el cuerpo sigue respondiendo desde otro lugar. Y no hay contradicción ahí. Hay niveles distintos de aprendizaje. La mente puede entender en minutos lo que el cuerpo tarda años en actualizar. La metáfora de la tierra ayuda a comprenderlo. No se trata de cuántas semillas se planten, sino de la condición del suelo. Un suelo salino no rechaza las semillas por capricho. Simplemente no puede sostener su crecimiento. El problema no es la intención. Es el entorno interno donde esa intención cae. Y ese entorno está hecho de emociones repetidas, de estados sostenidos, de experiencias no integradas. Muchos discursos espirituales pasaron por alto este punto. Prometieron resultados sin hablar del costo interno de sostener un estado distinto. Sin considerar que el cuerpo necesita tiempo para confiar. Que la emoción necesita espacio para reorganizarse. Que la identidad no se transforma por decreto, sino por experiencia sentida. Cuando la manifestación se reduce a deseo mental, se genera una división interna. La mente quiere algo que el cuerpo no está preparado para sostener. Esa división produce tensión. Y la tensión, sostenida en el tiempo, produce agotamiento. No porque la persona esté fallando, sino porque está intentando crear desde un lugar que no la contiene. La realidad no responde a lo que se dice querer. Responde a lo que se vive como posible. A lo que se siente coherente. A lo que no amenaza la estabilidad interna. Y ese ajuste no es inmediato. Es progresivo. Se construye a través de estados emocionales repetidos que le enseñan al cuerpo que ahora puede relajarse un poco más. Que ya no es necesario defenderse tanto. Cuando se comprende esto, algo cambia en la relación con el deseo. Deja de ser una exigencia y se vuelve una orientación. Deja de ser una presión y se convierte en una dirección interna. El foco se desplaza del resultado al estado. De la urgencia a la coherencia. Y ese cambio, aunque sutil, reorganiza todo el sistema. No hay nada defectuoso en quien intentó manifestar y no lo logró. Hay un malentendido profundo sobre cómo funciona la experiencia humana. La manifestación no es un acto mágico. Es una consecuencia natural de un estado interno sostenido. Y ese estado no se fuerza. Se cultiva. Se permite. Se integra. Cuando el cuerpo deja de vivir en carencia química, cuando la emoción deja de sostener urgencia, cuando la atención deja de fijarse en lo que falta, el sistema comienza a responder de otra manera. No porque alguien haya pedido mejor, sino porque ahora hay coherencia. Y la coherencia, siempre, genera movimiento. Movimiento real. Movimiento estable. Movimiento posible. Durante años, muchas personas miran hacia adelante intentando cambiar lo que viene. Proyectan, planean, visualizan, se esfuerzan por construir un futuro distinto. Sin embargo, algo parece repetirse.
Los escenarios cambian, pero las sensaciones internas no. Las oportunidades se renuevan, pero la respuesta emocional es similar. La frustración aparece porque se intenta mover la línea del horizonte sin revisar el suelo que se pisa. Se quiere modificar el destino sin renegociar la historia emocional que lo sostiene. Aquí emerge una verdad que suele generar resistencia cuando se la escucha por primera vez. El subconsciente no sabotea por malicia. No conspira contra el éxito. No actúa como un enemigo interno. Su función principal es proteger la identidad. Proteger aquello que el sistema aprendió a llamar yo. Y esa identidad no se define solo por logros o fracasos, sino por experiencias emocionales profundas que marcaron límites internos. La identidad se construye a partir de lo que fue necesario ser para sobrevivir. Tal vez fuerte. Tal vez responsable. Tal vez silencioso. Tal vez autosuficiente. Cada uno de esos rasgos tuvo sentido en un contexto específico. El problema aparece cuando el contexto cambia, pero la identidad no. Cuando se sigue operando desde una versión antigua de uno mismo en una realidad que ya no exige lo mismo. El subconsciente, fiel a esa identidad, intenta preservarla. Incluso si eso implica frenar el crecimiento. Por eso, muchas personas sienten que cuando algo bueno está por suceder, aparece incomodidad. No alegría plena, sino una mezcla extraña de entusiasmo y tensión. Como si avanzar implicara dejar atrás algo conocido. Y, en cierto modo, es así. Cada expansión desafía a la imagen interna de quién se es. Y el sistema, antes de permitir ese cambio, evalúa el costo emocional. Existe una idea que atraviesa este punto con claridad. No se atrae lo que se quiere, se atrae lo que se es cuando no se está observando. No lo que se afirma conscientemente, sino lo que se encarna sin darse cuenta. Los hábitos emocionales, los estados repetidos, las reacciones automáticas son expresiones de esa identidad profunda. Y mientras esa identidad no se actualice, los resultados tienden a alinearse con ella. Aquí aparece otra capa importante. La resistencia pesa más que la intención cuando no se la escucha. No porque la intención sea débil, sino porque la resistencia está sostenida por experiencias no integradas. La resistencia no es un obstáculo externo. Es una señal interna. Indica que algo no fue procesado del todo. Que una emoción quedó suspendida. Que una vivencia no encontró resolución. Muchas personas intentan reducir la resistencia forzando optimismo o ignorando lo que duele. Pero lo que no se escucha no desaparece. Se intensifica. Se manifiesta de formas indirectas. En bloqueos. En cansancio. En pérdida de foco. En autosabotajes sutiles. La resistencia no pide ser eliminada. Pide ser reconocida. Existe una paradoja profunda en este punto. Cuanto más se intenta controlar el proceso, más se refuerza la sensación de inseguridad. El control excesivo nace del miedo a perder. Y ese miedo, sostenido en el cuerpo, comunica al sistema que aún no es seguro soltar. La urgencia, lejos de acelerar resultados, densifica la experiencia. La presión interna reduce la capacidad de presencia. Y sin presencia, no hay integración real. Las historias de progreso sostenido suelen tener un elemento en común. No comienzan cuando alguien se exige más, sino cuando alguien reduce la urgencia. Cuando el cuerpo empieza a experimentar momentos de calma en medio del movimiento. Cuando la persona aprende a estar presente sin anticipar constantemente el resultado. No se trata de resignación. Se trata de disponibilidad interna. La presencia modifica la relación con el tiempo. Cuando se está presente, el futuro deja de ser una amenaza. Deja de ser una exigencia. Se vuelve una posibilidad. Y esa diferencia es fundamental. El sistema nervioso responde de manera distinta cuando no siente que algo debe ocurrir para que todo esté bien. Cuando el bienestar no depende exclusivamente de un resultado futuro, el cuerpo se relaja. Y en ese estado, las respuestas cambian.
La revelación contraintuitiva es esta. El avance no se bloquea por falta de deseo, sino por exceso de presión interna. No se frena por incapacidad, sino por protección. No se estanca por falta de conocimiento, sino por coherencia con una identidad que aún no se actualizó. Y esa actualización no ocurre de golpe. Ocurre cuando el sistema vive experiencias nuevas que contradicen, de forma segura, las memorias antiguas. Cada vez que el cuerpo atraviesa una situación sin que ocurra el daño esperado, algo se reconfigura. Cada vez que se avanza un poco sin perder estabilidad, la identidad se expande. No desde la mente, sino desde la vivencia. Y esa vivencia necesita tiempo, repetición y ausencia de violencia interna. La mayoría de las personas no falla porque haga algo mal. Falla porque intenta transformar su vida sin transformar la relación con su historia emocional. Sin mirar de frente las asociaciones internas que aún gobiernan sus reacciones. Sin comprender que el subconsciente no está atrasado, está siendo coherente con lo que aprendió. Cuando se observa este proceso con honestidad, la lucha interna comienza a aflojar. La persona deja de verse como defectuosa y empieza a verse como alguien en transición. Alguien que ya no necesita las mismas defensas, pero que aún no confía del todo en soltarlas. Y esa comprensión, lejos de debilitar, fortalece. Porque devuelve dignidad al proceso interno. La revelación no es una idea nueva que se aprende. Es una forma distinta de mirarse. Una mirada que integra pasado y presente sin conflicto. Que entiende que el cuerpo no se opone al cambio, solo necesita pruebas de seguridad. Y cuando esas pruebas llegan, lentamente, el sistema comienza a colaborar. No porque se le ordene, sino porque ya no necesita resistir. Existe una idea que atraviesa todo este proceso con profundidad. El éxito no se persigue, se permite. No llega cuando se fuerza, sino cuando el cuerpo deja de resistirse al cambio. Porque mientras el cambio se viva como amenaza, el sistema hará todo lo necesario para protegerse. Incluso si esa protección se siente como estancamiento. Incluso si duele. Incluso si confunde. Reprogramar no significa borrar el pasado. No implica negar lo vivido ni rechazar lo aprendido. Reprogramar es actualizar la respuesta emocional. Es permitir que el cuerpo aprenda que ahora el contexto es distinto. Que aquello que antes fue peligroso hoy puede ser seguro. Que avanzar ya no implica perder identidad, amor o estabilidad. Esa actualización no ocurre con palabras. Ocurre con experiencia sentida. Con estados internos repetidos que enseñan al sistema que ya no necesita defenderse de la misma manera. Cuando esto comienza a integrarse, algo se ordena por dentro. La mente deja de empujar con tanta fuerza. La emoción deja de tensarse anticipando resultados. El cuerpo empieza a relajarse en movimiento. Y ese equilibrio cambia la calidad de las decisiones. No porque la persona haga algo radicalmente distinto, sino porque lo hace desde otro lugar interno. Un lugar más coherente. Más estable. Más presente. La metáfora del instrumento ayuda a cerrar este proceso. Un instrumento desafinado no produce armonía, por más talento que tenga quien lo toca. No es falta de capacidad. Es falta de ajuste. Afinar no es cambiar el instrumento. Es devolverle coherencia. La melodía siempre estuvo ahí. El potencial siempre estuvo ahí. Lo que faltaba era alineación entre sus partes. La coherencia emocional crea señales claras. Y las señales claras reducen el sabotaje. Cuando pensamiento, emoción y cuerpo comienzan a emitir la misma información, el sistema deja de confundirse. Ya no hay órdenes contradictorias. Ya no hay una parte avanzando y otra frenando. Hay dirección. Hay ritmo. Hay continuidad. Y desde ahí, el movimiento se vuelve natural. Este tipo de integración no produce euforia constante. Produce calma. Produce una sensación profunda de estar en el propio eje. De no tener que luchar tanto contra uno mismo.
de poder sostener procesos sin agotarse emocionalmente. Esa calma no es pasividad. Es estabilidad interna. Y desde la estabilidad, las acciones tienen otro impacto. A veces se piensa que soltar el control significa perder dirección. Pero en realidad, soltar el control excesivo devuelve sensibilidad. Permite escuchar señales internas que antes quedaban tapadas por la urgencia. Permite registrar cuando algo se siente forzado y cuando se siente alineado. Esa sensibilidad es una forma de inteligencia. Una inteligencia corporal, emocional, profunda. Cuando la responsabilidad deja de estar puesta exclusivamente en el resultado y se traslada al estado que se practica día a día, algo cambia en la relación con el tiempo. El futuro deja de ser una fuente constante de presión. El presente deja de ser un simple medio para llegar a otra cosa. Se vuelve un espacio de construcción real. Un espacio donde el cuerpo aprende, poco a poco, que ya no necesita reaccionar como antes. Este camino no promete soluciones inmediatas ni transformaciones mágicas. Ofrece algo más valioso. Claridad. Comprensión. Un mapa interno que permite dejar de pelear contra síntomas y empezar a entender causas. Un permiso silencioso para transitar el cambio sin violencia interna. La integración ocurre cuando la persona deja de verse como alguien roto que necesita arreglarse, y empieza a verse como alguien que se adaptó para sobrevivir y ahora está aprendiendo a vivir de otra manera. Esa mirada transforma la relación consigo mismo. Y cuando esa relación cambia, todo lo demás empieza a reorganizarse. El subconsciente no es un enemigo que hay que vencer. Es un sistema que aprendió a cuidar. Cuando se le ofrece coherencia, seguridad y presencia, deja de sabotear y comienza a colaborar. No por obligación. Por coherencia. Porque el cuerpo siempre busca equilibrio. Y cuando lo encuentra, lo sostiene. Al final, el éxito no es un punto de llegada externo. Es una consecuencia interna. Una expresión natural de un sistema que ya no está dividido. De una persona que puede avanzar sin dejar partes de sí atrás. De una vida que se construye desde adentro hacia afuera, con respeto por los propios tiempos y con una comprensión más profunda de lo que realmente mueve cada paso.